capítulo 20, del versículo 19 en adelante. Lo leemos desde el 20-21 en adelante. Observarán que desde el 19 y un poquito más atrás, Jesucristo se le presenta a los apóstoles resucitado. Ellos están encerrados, tienen miedo de los judíos, se encierran y llega Jesús y se presenta. Observen, hermanos, que al llegar Jesús, ellos están asustados, pero cuando Jesús llega, ellos se llenan de inmensa alegría. Y Jesús les da un mensaje muy hermoso, resucitado, que es lo que estamos celebrando en la iglesia el día de hoy ya, antes de esta hora, lo estamos celebrando, el día de la misericordia. ¿Por qué la iglesia recuerda este día, el de la misericordia del Señor? ¿Por qué celebramos la misericordia del Señor? Porque es que el Señor le dio la misericordia a los apóstoles. No solamente tuvo misericordia a los apóstoles, sino que además les encargó el ministerio de la misericordia. A ver, ¿qué es la misericordia? La misericordia es un corazón que ama al miserable. No a la miseria, al miserable. Eso se llama misericordia. Un corazón que ama al miserable, misericordia. Ahora, ¿por qué celebramos el día de la misericordia? Porque Jesús, en su corazón, quiso amar a todos misericordiosamente, sabiendo que éramos miserables. Pero ojo, no solamente nos amó siendo nosotros miserables. ¿Cómo sabemos que nos amó siendo miserables? Nos perdonó. Todas nuestras miserias perdonó. Pero no solamente nos perdonó, hoy vemos que esa misericordia se prolonga. Jesucristo quiso que se prolongara, y eso es lo que estamos celebrando. Escuchemos cómo lo dice Juan 20, léalo desde el 21. A ver si le escuchan. Jesús les dijo. ¿Sí le escuchan ya? Ah. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo soy mío. Observe, el primer dato que la misericordia se prolonga. Como el Padre me envió, el Padre me envió para que fuera misericordioso con nosotros y nos perdonara los pecados. Ahora, esa misericordia no se estanca ahí. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿Ven cómo se prolonga esa misericordia del Señor? Como el Padre me envió a mí, ¿a qué lo envió el Padre? A ser misericordioso con nosotros. En castellano, a perdonarnos todos los pecados, limpiarnos de todos los pecados. Pues como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. Se prolonga la misericordia de Dios en el mundo por medio de los apóstoles. Y observen, aquí no dice que los va a enviar a predicar. Hay otros pasajes que dicen que los va a predicar. Pero aquí en el pasaje de la misericordia no los envía a predicar. ¿A qué los envía? Escuchemos. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. ¿A qué lo envió el Padre? A él a perdonar los pecados. Eso se llama misericordia. Un Dios misericordioso. Como decía el salmista, su misericordia es eterna. Ajá. El Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. A quienes perdonen los pecados le quedan perdonados. Entonces observen que los mandó con un propósito claro, un objetivo claro, un trabajo específico. A quienes ustedes perdonen los pecados le quedarán perdonados.
ahí está la prolongación de la misericordia de Dios a lo largo del tiempo en los apóstoles de Cristo. Y esa misma misericordia, hay una condición para aquel que no quiera recibir la misericordia de Dios. Para el que la quiera recibir, los pecados le son perdonados. Pero el que no quiera recibir la misericordia de Dios, en los apóstoles, oigan lo que ven. A quienes se lo retengan, le quedan retenidos. Aquellas personas que no acepten la misericordia de Dios, que Él dejó en los apóstoles, sus pecados le quedarán retenidos. A los que acepten el perdón, la misericordia de Dios, y vayan a los ministros de Dios que tienen el poder para perdonar pecados, le quedarán perdonados. Pero aquellos que no quieran ir a los apóstoles que Cristo dejó para que se prolongara la historia, la misericordia de Dios, entonces sus pecados no le quedarán perdonados. Escuchen algo, escuchen lo que viene. Lo que viene es interesante porque es un ejemplo para nosotros. Oigan. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Tomás, siendo apóstol de Cristo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Pregunto, ¿ustedes estaban en ese tiempo? Tomás tampoco. Entonces, ¿a quién estaba representando Tomás en ese tiempo? A ustedes. ¿Que tampoco estaban? Tomás no estaba. Ustedes y yo tampoco. Pues Tomás no estaba representando a nosotros. Y era apóstol. Era cristiano. O como dicen muchos, era evangélico. Y no estaba. Y oigan lo que pasó con este Tomás que nos representa a nosotros. Oigan. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Le comenzaron a contar que han visto al Señor. Como él no estaba, tenían dos opciones. Una, creer, y otra, no creer. La misma opción de ustedes y la mía. 2000 años después, la misericordia de Dios la estamos celebrando. Tenemos dos opciones. Una, creer. Dos, no creer. ¿Cuál fue la opción que tomó Tomás? No creer. ¿Cuál sería la suya? Su problema suyo. Yo solamente tengo que hacer como los apóstoles que comenzaron a predicar lo que el Señor nos mandó y punto. Si creen bien, si no creen, no pueden. Y escuchen lo que viene. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Aquí refleja a la persona que le cuesta creer al Evangelio de Jesucristo dejado en manos de los apóstoles. Y dice: yo no puedo creer porque yo no veo, yo no puedo creer porque yo no estaba amando eso, yo no puedo creer porque a mí me cuesta creer. Eso le pasó a Tomás. Escuchen lo que dice la Biblia. ¿Qué pasó cuando Jesús se lo encontró? 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: la paz con vosotros. Luego dice a Tomás: Escuchen, se encontró con Tomás, el incrédulo. ¿Se encontró con Tomás? acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Le reclamó o no le reclamó? Sí le reclamó. ¿Qué le reclamó? Que no había creído en lo que los apóstoles le habían contado. ¿Qué le habían contado a los apóstoles? Lo que Jesús les había dicho. ¿Qué les había dicho Jesús? Como el Padre me dio a mí, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen, le quedarán sin perdonar.
Eso cuesta creer. Que todo Dios haya dejado en manos de los hombres el perdón de los pecados en un hombre pecador igual que yo, eso cuesta creer. Y que yo tenga que confesarme, en vez de confesarme directamente con Dios, ¿por qué me tengo que confesar con un hombre? ¿Por qué no me puedo confesar directamente con Dios como lo dicen muchos? Porque la Biblia dice que a Dios le pareció muy bien mandar sus ministros en la tierra para perdonar pecados con la acción del Espíritu Santo. Por eso sopló sobre ellos y les digo, reciban el Espíritu Santo. Hay personas que niegan eso. Entonces, cuando Jesús le reclamó a Tomás, ¿qué fue lo que le dijo? Tomás, ven. ¿A qué lo invitó? Mete tu dedo en la llaga de mi mano, mete tu mano en la llaga de mi costado. ¿Se lo traduzco en castellano? En castellano significa que cuando usted no cree, está lastimando de las heridas al Señor. Mete tu dedo en mi mano, mete tu mano en mi costado. No sea incrédulo, sino creyente. Cuando usted es católico dice, será verdad que un cura puede perdonar los pecados. Yo como que le creo a los evangélicos que dicen que no, eso es mejor confesarse directamente con Dios a la muerte de un palo. Usted está haciendo exactamente lo de Tomás, metiéndole el dedo en la llaga, metiéndole la mano en el costado. Y Jesús te va a reclamar, porque eres incrédulo, porque no eres creyente. Entonces, cuando uno se encuentra cara a cara con el Señor, y ese cara a cara lo vamos a encontrar el día que nos muramos, ahí sí vamos a expresar lo de Tomás. ¿Qué dijo Tomás? Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. El día en que nos encontremos cara a cara con Dios, ahí sí vamos a reconocer que es el Dios mismo, el misericordioso, que nos ha dejado a nosotros ese gran regalo del perdón, y que es un regalo que ustedes y yo deberíamos aprovechar, que ustedes y yo deberíamos admirar y agradecer, Señor mío y Dios mío. Escuchen lo que le respondió Jesús. Dícele Jesús, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. ¿Escucharon lo último? Otra vez, dichosos. Dichosos los que no han visto y han creído. Por tercera vez. Dichosos los que no han visto y han creído. Dichosos ustedes y yo, que no estábamos cuando eso, pero que hemos tomado la decisión de creer. Dichoso es aquel que a pesar de que no haya visto, ha creído. Dígame si no está reflejando aquí a los cristianos creyentes, a los católicos creyentes, que a pesar de que no estábamos en aquel tiempo, creemos que Jesús le dio poder a nosotros de perdonar los pecados. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Una misión especial, perdonar los pecados. Y ahora, esa misión especial, no me pierdo ahorita vamos acá, ¿sí? Esa misión especial la refleja San Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. San Pablo lo va a decir de una manera sencilla y clara, que todos lo entendamos. ¿Qué quiere decir lo que Jesús le dijo a los apóstoles? Como el Padre le envió a mí, yo los envío a ustedes, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonan los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. San Pablo lo va a explicar, hoy no es lo. Somos pues embajadores de Cristo. ¿Cómo es que dice San Pablo? Repítalo. Somos pues embajadores de Cristo. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Dice San Pablo entonces, si Cristo nos envió, somos embajadores de Cristo. Entonces observen algo, en la tierra sí hay embajadores de Cristo.
Entonces es mentira que no hay embajadores en la tierra, embajadores de Cristo en la tierra. Sí hay embajadores. Ajá, ¿embajadores para qué? Escuchen, repítalo de nuevo y sigue. Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios se esforzara por medio de nosotros. Los embajadores representan a Dios. Es como si Dios mismo les hablara por medio de nosotros. Embajadores de Cristo, como si fuera el mismo Dios. Ajá, si somos embajadores, como si fuera el mismo Dios, porque dice, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿A qué los envió? A perdonar pecados. Ahora escuche, Pablo dice, somos pues embajadores de Cristo, y es como si Dios mismo les hablara por nuestra boca. Oigan lo que dice Pablo. En nombre de Cristo os suplicamos. El nombre de Cristo, no el nombre mío, el nombre de Cristo, de parte de Cristo, le suplicamos, y le suplicamos significa que ustedes y yo nos hacemos del rogar para creer. Que nos cuesta creer y Él tiene que suplicar. Le suplicamos. Reconciliaos con Dios. Reconciliados con Dios. ¿Qué significa reconciliados con Dios? Déjense perdonar por Dios. Dejen que la misericordia de Dios llegue a su corazón. Dejen que Dios te perdone todos tus pecados. Sí. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justos, a hacer justicia de Dios en él. Cristo pagó por nuestros pecados, entonces dejémonos salvar por Dios. Sí. Y como cooperadores suyos que somos, Escuchen, repita de nuevo que dice Pablo. y como cooperadores suyos que somos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pues dice él, en el tiempo favorable te escuché, y en el día de salvación te hablé. Mirad ahora el momento favorable, mirad ahora el día de salvación. Mirad ahora el momento favorable, mirad ahora el momento de la salvación, y eso es lo que la iglesia celebra en el día de hoy. La misericordia de Dios, el momento de la salvación. El Señor nos ha salvado, nos ha perdonado todos nuestros pecados, nos ha redimido. Usted y yo nos dejamos salvar. Él lo ha querido hacer. Y ahora, como termina el Evangelio de San Juan, que es el Evangelio de hoy, ustedes verán cómo termina el Evangelio de San Juan. Hoy es el día de la misericordia, hoy es el día de la salvación, y ustedes y yo debemos dejarnos salvar por el Señor. ¿Cómo termina el Evangelio? Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos, Pongan cuidado, estos han sido escritos para que creáis en Jesús. Estos han sido escritos con un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Otra vez? Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo. El propósito es claro. Que creamos que Jesús es el Cristo, siga. El Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si ustedes y yo creemos que Cristo es el Señor, que ha dejado su misericordia en manos de los apóstoles, entonces vamos a adquirir la salvación. Yo quiero que ustedes busquen San Lucas capítulo, vamos a buscar San Lucas capítulo 17, versículo 11. Yo quiero que ustedes observen cómo lo dice San Lucas 17, 11, de una manera muy figurativa. Dios dejó sus ministros para que experimenten la misericordia con el pueblo. Él podía hacerlo, pero dejó sus ministros. Escuchen. De camino a Jerusalén, pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos. 10 hombres leprosos. La lepra representa el pecado.
la enfermedad más grande del alma, la lepra del alma, el pecado. Escuchen. Que se parara a distancia y levantando la voz dijese: Escuchen lo que decían los que estaban llenos de lepra. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Misericordia. Están implorando la misericordia. Jesús, Maestro, ten compasión, ten misericordia. Ten compasión de nosotros. Están llenos de lepra, quieren ser limpios, quieren ser purificados, van directamente, no por intermediario. Aquí no vemos ningún intermediario. Aquí ellos van directamente con Cristo. Señor, ten compasión de nosotros. Ahora vean ustedes cómo quiere el Señor tener compasión con nosotros. Dos cosas que quiero que sepan. Una, ¿tiene o no tiene compasión Jesucristo de nosotros? Ahí va a ver que sí. Dos, por medio de quien Él hace que la compasión, que la misericordia llegue a nosotros. Oigan. Al verlo les dijo: id y presentaos a los sacerdotes. ¿Otra vez? Id y presentaos a los sacerdotes. ¿Observan algo? Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Están implorando la misericordia del Señor. Y Jesús no le dijo: ven acá, quedan sanos. No. Le dijo vaya, preséntese a los sacerdotes. Piense por un momento. Si esos leprosos hubiesen sido protestantes, cristianos evangélicos, que no son de la Iglesia Católica, ¿hubiesen ido al sacerdote? No, ¿cómo voy a ir al sacerdote? Un hombre pecador más que yo. ¿Cómo voy a ir al sacerdote? Si eso es, ¿cómo va a ser un ministro? Eso no. Yo quiero que sea Dios directamente. ¿Acaso Dios no me puede perdonar directamente? ¿Acaso Él no me puede sanar directamente? Que sea Él. Si estos leprosos hubiesen sido protestantes, se mueren de él. Pero no van al sacerdote. Porque los protestantes no reconocen al sacerdote como ministro de Dios. Repito lo que dice Jesús, ten misericordia de su compasión. Levantando la voz dije: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo: id y presentaos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. ¿Le creyeron o no le creyeron a Jesús cuando lo mandó al sacerdote? Sí, le creyeron. ¿Cuál fue la recompensa? Quedaron limpios. Si nosotros creemos en la palabra de Jesucristo, vamos a ser limpios. La misericordia, la compasión de Dios llegará a nosotros. Si no creemos, no vamos a morir leprosos por toda la vida. Porque Jesucristo dejó a los sacerdotes para que fueran ministros de su misericordia. Ahora bien, y esa misericordia del Señor que está expresada en el perdón de los pecados que Jesucristo le dejó a los apóstoles, ¿hasta dónde puede llegar? Tuvimos reunión con el Papa Francisco cuando mandó dos misioneros de la misericordia. Yo no soy misionero de la misericordia. Uno de los misioneros, el Papa mandó 1.300 sacerdotes del mundo entero a ser misioneros de la misericordia, para predicar la misericordia del Señor y para darle la oportunidad al pueblo de recibir la misericordia del Señor, con la potestad de perdonar todos los pecados, incluso lo reservaba el Papa como obispo. Y cuando Él nos enviaba a predicar la misericordia del Señor, nos decía: insistan a la gente que la misericordia de Dios es capaz de perdonar todos los pecados. Por eso, ustedes van a tener la oportunidad de perdonar los pecados, incluso reservados al Papa, para que el mundo sepa
que Dios puede perdonar todos los pecados, con tal que la persona esté arrepentida y quiere cambiar. ¿Existe la misericordia de Dios? Sí existe. ¿Nos perdona los pecados? Sí los perdona. Es más todavía, San Lucas capítulo 15, versículo 7. Ustedes van a leer en San Lucas capítulo 15, versículo 7, la expresión de Jesucristo, donde refleja su corazón misericordioso. Escuchen. Os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Gracias, Patricia. Se lo voy a traducir en castellano. Habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Significa en castellano que ustedes y yo católicos, si no tenemos un verdadero arrepentimiento y si no acudimos con humildad ante el sacerdote para recibir el perdón de los pecados del Señor con un corazón arrepentido de verdad y con un deseo de cambio, seremos católicos que van a misa todos los domingos, pero que no causa alegría en el cielo. ¿Y sabe dónde está la alegría en el cielo? Cuando hay un católico, un hombre, un cristiano, un creyente, que reconoce su pecado y dice, soy esto, no oculta el pecado, sino que lo confiesa, Padre, he pecado, estos son mis pecados. Hay más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Y la pregunta sería, ¿en qué grupo están ustedes? ¿En el grupo que no se confiesan? ¿En el grupo que no lo creen? ¿En el grupo que dice no tener pecados? Porque hay católicos que dicen no tener pecados. Al estilo protestante. Yo pecado no tengo. ¿Cuántos en estos días? Bueno, estos días no, hace tiempito. Voy a confesar una pareja. Padre, yo quiero que me confiese. Le dije, de uno por uno. Bueno, venía el Señor. ¿Cuánto tiempo tiene sin confesarse? 40 años. Solo imagínense, 40 años. Y le dije, ¿y cuáles son sus pecados? Me dijo, yo pecado no tengo, padre. Yo le soy sincero, yo pecado no tengo. Le dije dos cositas. Uno, si no tiene pecado, entonces ¿qué viene? Y dos, no me caiga mentira que con 40 años, sin confesar, usted no tiene pecado. Yo no, pecado no tengo, padre, no tengo, soy sincero, no tengo pecado. Le dije, entonces, ¿a qué viene? Dijo, le voy a ser sincero, es que mañana voy a ser padrino de matrimonio. Y me pidieron que tenía que confesarme, pues estoy aquí. Y yo le dije, pues si no tiene pecado, yo no le puedo dar la absolución. Digo, sí, me tiene que dar la absolución, pero ¿de qué le voy a dar la absolución si usted pecado no tiene? Digo, no, me da la absolución porque yo tengo que comulgar. Le dije, no le doy la absolución, ni tampoco la comunión. Dijo, pues me voy, porque yo pecado no tengo. Le dije, bueno, adiós. Se fue. Llegó la mujer. ¿Cuánto tiempo tiene sin confesarse? 40 años. Desde que nos casamos. ¿Y cuáles son sus pecados? Pecado yo no tengo. Señora, ¿no será que usted no sabe lo que es pecado? Digo, sí, yo sé lo que es pecado, pero pecado no tengo. Señora, son 40 años. Ni un pecadito. Digo, no, yo pecado no tengo. Soy sincero. Le dije, mire señora, ¿me da permiso? Y yo le hago un examen de conciencia para ver.
Dijo, haga lo que usted quiera, pero yo pecado no tengo. Dije, a ver, por ejemplo, señora, ¿usted por casualidad alguna vez le montó los cachos a su marido? Me dijo, sí, pero él lo hizo primero que yo. Y lo que es igual no es trampa, yo lo único que estaba era, pues si él me la hizo, yo me la paga. Yo también la puedo hacer. Pero eso no es pecado, porque él me la hizo primero. ¿Y usted alguna vez ha ido a los brujos? Sí, pero no brujos malos. Yo he ido a brujos buenos. No hacerle mal a nadie. Yo he ido a los brujos porque usted sabe, ¿no? Usted sabe, ¿no? Que el marido pues se fue con la otra y yo tenía que ir al brujo. Porque no, ¿cómo hacía para recuperarlo? ¿Y usted alguna vez se ha emborrachado? Pues solamente los fines de semana que vamos a fiesta. Entre semana no. Estamos trabajando. Pero la señora no tiene pecado. Y el marido tampoco. Hay más alegría en el cielo por un pecador que reconoce su pecado y se arrepiente, que por 99 católicos que dicen, o no católicos, que dicen, yo pecado no tengo. ¿Saben a qué se me parece a mí cuando una persona me dice, yo pecado no tengo? Se me parece al gato. No al perro, porque usted la caca del perro la encuentra en todas partes. La del gato no, porque el gato tapa. Y el perro no, el perro lo deja descubierto. El gato tapa. Y cuando usted y yo decimos no tenemos pecado, estamos tapando como el gato. Porque la misma Biblia dice que el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Es un mentiroso. Y ustedes y yo en ocasiones hemos pasado ante Dios como mentirosos. Ojo, y el Papa nos decía también, Dios es misericordioso, pero ojo, ama al pecador, sí ama al pecador. Pero grítenle al mundo que Dios tiene poder para perdonar todos los pecados. Y ama al pecador. Y hay una fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero ojo, no vayan ustedes a caer en la misma de lo que cae la gente que dice, como Dios es misericordioso, yo voy a seguir viviendo en el pecado. El que vive en concubinato dice, yo sigo viviendo en concubinato, Dios tendrá que tener misericordia de mí, porque Dios es misericordioso. El que vive en adulterio dice, Dios tendrá que tener misericordia de mí, porque Él es misericordioso. El que es homosexual dice, Él me ama y yo lo amo, y Dios tendrá que tener misericordia de mí, porque yo no lo pienso dejar. La mujer lesbiana lo mismo, el que roba, que Dios me perdone, pero yo estoy robando porque necesito. Que Dios me perdone, pero yo maté ese sinvergüenza porque es que el daño que me ha hecho y si vuelve a reparar, lo vuelvo a matar. Pero Dios tendrá que tener misericordia de mí. La persona grosera, el que dice grosería cada rato, dice, Dios tendrá que tener misericordia de mí, porque eso es la costumbre de la gente. Yo aprendí de chiquito a decir grosería, a mí me enseñaron desde pequeñito, Dios tendrá que tener misericordia de mí. Dice la Biblia, y el Papa nos repetía, Dios tiene misericordia del pecador, subrayenlo, que se arrepiente, sea asesino, sea drogadicto, sea homosexual, sea borracho, sea lo que sea, pero que se arrepiente. ¿Recuerdan a la mujer pecadora de allá de Juan 8? En Juan 8 le presenta a la mujer adúltera. La encuentran en el flagrante adulterio. Jesús le dice, el que no tenga pecado, láncele la primera piedra. Todos se fueron. Jesús le dice a la mujer, a ver, ¿dónde están los que te condenan? Se fueron, Señor. Y dijo Jesús, yo tampoco te condeno. Miren la misericordia. Yo tampoco te condeno. Observen la misericordia de Dios, el corazón amoroso de Dios. Yo tampoco te condeno. No llegó hasta ahí. Dijo una palabra más. Pero vete y no peques más. Es la misericordia de Dios. Dios perdona, pero quiere que nosotros aprovechemos ese perdón para comenzar una nueva vida. No como el marido que le dice a la mujer, mi amor, perdóname esta. Y otra que le haga.
y otra que le haga. Así no es. Si está arrepentido, mi amor, perdóneme esto, man, nunca lo vuelvo a hacer, porque tú eres el amor de mi vida, te amo como si tuviese parido. Así sí, si está arrepentido. Si no está arrepentido, ¿cómo? Celebremos la misericordia de Dios, ¿saben? Y con esto yo termino para que ustedes hablen. ¿Saben cómo es la misericordia de Dios? Imaginen que usted, mamá, usted, papá. A ver, aquí hay una mamá y un papá que tienen un niño. Dios lo libre y Dios cuide a este niño que caiga en un hueco. Yo no sé cómo se llama, donde van las cloacas. ¿Cómo se llama este hueco donde van las cloacas? Que se hacen? ¿Ah? Drenaje. Bueno, ese hueco donde caen las cloacas ahí. Lo que te conté, que va allí, ¿no? Lo que te conté. Y está ahí y se abre un hueco y el niño cae en el hueco. En medio de lo que te conté. Y comienza y se está ahogando y comienza a llorar y llorar. Y viene la mamá o viene el papá y lo escucha llorando y lo ven metido allá en el hueco. ¿Ustedes creen que hacen la diligencia de sacarlo o no lo sacan? Sí. Ajá. Y ustedes, cuando ese niño lo saca el papá y la mamá, ¿está lleno de qué? Allá abajo dicen de caca. Yo no sé cómo dicen aquí. Sí. ¿También? De eso. Ajá. De caca. ¿Usted cree que la mamá diría, ni me toque? O le daría un abrazo al niño y se lo llevarían corriendo para bañarlo, para limpiarlo. ¿Cómo haría? ¿Está abrazando la caca? Está abrazando el niño, su hijo, que está lleno de caca, pero la caca no. A la caca la aborrece, pero al niño que está lleno de caca lo ama. ¿Usted no recuerda del Evangelio de San Lucas, capítulo 15? Después del 10 en adelante, o del 10 en adelante, ya cuando el hijo pródigo, cuando el hijo va y se llena de caca de cochino por allá trabajando, y viene todo sucio, y dice la Biblia que el papá lo mira, y no le dijo, vaya, pónganmele un vestido a este, primero, péguenmele un baño, cuando esté bien limpio, y bien vestido, venga para acá para darle un abrazo, un beso y un mordisco después. No, así no fue. Dice que cuando el papá vio al hijo que venía, salió al encuentro, se le tiró al cuello, lo abrazó y lo besó. Lleno de caca venía, ¿verdad que sí? De cochino. Y después que lo abrazó y lo besó, le dijo, andan rápido, vaya, pónganmele. Pero ya le dio el abrazo, ya le dio el beso, lleno de caca. El amor misericordioso de Dios, un Dios que ama no a la miseria, no a la caca, sino al miserable, al que cayó en la miseria, en el pecado. ¿Y por qué? San Pablo lo resume en esto, Romanos 5:20. Lo resume San Pablo en esta frase, Romanos 5:20. ¿Por qué hace Dios eso? Porque es la manera de Dios de mostrarnos que nos ama. Y San Pablo, para que usted y yo aprovechemos y no nos quedemos diciendo, yo soy así, yo soy un pecador, yo ya no tengo remedio, yo no puedo cambiar, yo no puedo salir de aquí. 5:20, hermano. Sino que aprovechemos la misericordia de Dios. Escuchen como lo dice San Pablo en Romanos 5:20. La ley, en verdad, intervino para que abundara el delito. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque Dios ha permitido que ustedes y yo caigamos en la miseria del pecado para poder usar con nosotros en abundancia su gracia. Dios nos da su infinito amor precisamente porque nos rescata de la miseria del pecado. Isaías capítulo 1, versículo 18, lo dibuja, lo pinta de esta manera. A mí me gusta esta pintura de Isaías 1:18, la expresión más hermosa del amor misericordioso del Señor en Isaías 1:18, para que ustedes y yo estemos felices, no de ser pecadores, sino de ser pecadores redimidos, salvados. Eso es lo que llama la salvación.
Esa es la buena noticia. Ustedes se dan cuenta que Jesús utilizó una palabra que la gente utiliza hoy, pero Él le puso un agregado. La gente hoy vaya a la televisión o a la radio, ¿qué es lo que escuchan al mediodía? Yo no sé a qué hora escuchan aquí las noticias. Bueno, hay un momento en que escuchan noticias. Y vayan a ver cuál es una noticia. Mataron a no sé quién. Se agarraron a plomos más. Hicieron malas noticias. Pero Jesús, ¿qué nos trae? Buenas noticias. El Evangelio significa buena noticia. ¿Y qué significa buena noticia? ¿Por qué es buena noticia? Porque es que usted y yo no lo sabíamos, Jesucristo nos los trae. ¿Para qué? Para que nos alegremos. ¿Y cuál es esa noticia? Que Dios nos saca del pecado, que Dios nos saca de la muerte, que estábamos sucios, pero que Dios nos levanta de esa suciedad, nos limpia, nos purifica, nos salva. Esa es la buena noticia. Cuando nosotros estábamos pequeñitos, para explicarme mejor, más adelante. Cuando estábamos pequeños, nosotros éramos muy pobres. Y nosotros para comer, yo no sé si aquí lo hacíamos o conocen, hacíamos como una jaulita, ¿cómo que llamaba eso? Una trampa. Eran unos palitos que se ponían, así se cruzaban, iban como especie de pirámide, de mayor a menor, subiendo, pero palitos. Y lo poníamos en el montecito, le poníamos un palito así para que se tuviera y le echábamos comida dentro para que vinieran los pajaritos a comer, y a los que tocaran el palo, cayeran y quedaron encerrados en la jaula. Cuando ellos llegaban, los encontraba bien sacados. Y a mí me daba mucha tristeza ver los pajaritos así. Pero había una palomita que llamaban torcasas. Mucho rico las torcasitas. Y nosotros gustábamos comer de eso. Pero a mí no me gustaba agarrarla y no me gustaba matarla. A mí me gustaba comerla. Y estábamos nosotros, bueno, no teníamos nada para comer y habíamos montado varias jaulitas. La primera, la segunda, la tercera, nada. En la última, rogando a Dios que hubiese algo. En la última, ya quedaban las dos últimas, le dije a mi hermano, vaya usted aquella, revise aquella y yo reviso esta. Y yo me fui y encontré en la que yo estaba, en la que yo fui a buscar, una torcaza verde. La torcasita cuando me vio comenzó, corría para allí, corría para acá. Ya el corazón comenzó a palpitarme y agarré la torcasita, la torcaza, la palomita, y cuando agarré la palomita, el corazoncito le decía pum, 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 pum. Uy, a mí casi se me sale el corazón. Me dio tanto dolor y yo sabía que si mi hermano la agarraba, la mataba. Cuando mi hermano me vio, ¡ay, agarró! Y me dice, sí, ¡pum! La solté y la torcaza salió corriendo y nos agarramos a puño. Él, bravo, porque yo soltaba la torcaza, él la quería matar. La pobre palomita estaba a punto de ser sacrificada, la iba a matar y yo le salvé la vida. ¿Cuál es la buena noticia? Que el Señor, cuando el diablo estaba a punto de quitarnos a nosotros la salvación, la vida eterna, el Señor nos liberó de las trampas del diablo, ahora estamos salvos. Y por eso es que estamos celebrando la salvación, la resurrección de Cristo, que nos salva de la garra del enemigo. Miren cómo lo dice Isaías, ¿lo encontraron? 1:18. La misericordia de Dios reflejada en Isaías 1:18. Venid, pues, y disputemos, dice Yahvé. Así fueron vuestros pecados. Así fueran vuestros pecados. Como la grana. Como la grana. Yo no sé qué era eso. Sí. Cual la nieve blanqueará. Cual la nieve blanqueará. Yo le voy a poner la otra traducción que a mí me gusta. ¿Sí? A mí una traducción que aunque sus pecados sean rojos como escarlata o rojo rojito de ahí, como lo dice la otra, la que sigue. Y así fueran rojos como el carmesí. O rojo como el carmesí, utilizan dos maneras de decir, o pongámosle de otra manera para que lo entendamos en castellano. Aunque sus pecados fueran negros como azabache, el caballo de ¿cómo que se llama? El cantante de aquí. Vicente Fernández. Vicente Fernández, ¿no es que teníamos que llamar azabache?
Ahora, negro como azabache o rojo como escarlata, Dios le hará su alma blanca como la nieve o blanca como lana. Dos cosas, blanca como lana o blanca como la nieve. Entonces, la misericordia de Dios es grande. Por eso el salmista decía, la misericordia de Dios es eterna. Aleluya. Y nosotros repetíamos, la misericordia de Dios es eterna. Aleluya. Ahora lo que tenemos que creerlo. Ya está en el Evangelio. Ya está la buena noticia. ¿Qué falta? Que lo creamos. El que lo quiera creer, que lo crea. El que tenga oídos para oír, que oiga. El Señor ya nos ha dado su Evangelio. Y hoy nosotros disfrutamos esa alegría. Y por eso celebramos el Día de la Misericordia de Dios. Amén. Ahora, hermano.